Sería, Abril, por favor. Sí, porque vamos a hablar de finanzas. Es correcto. Bienvenidos a Distribución Atípica. Donde nos comportamos fuera de lo normal. ¿De qué vamos a hablar hoy, Uriel? Bueno, el día de hoy abordaremos dos portafolios de inversiones, uno creado por mí y uno creado por Abril. En mi caso, elegí las acciones de Bimboa y de FEMSA Coca-Cola. Y yo elegí las acciones de Tesla y G México Transportes. Cabe recalcar que nuestro periodo a analizar es del 2 de enero del 2019 hasta el 19 de marzo del 2024. Y bueno, trataremos de hacer de este podcast algo muy sencillo y entendible para los que nos están visualizando. Y además también les va a servir de ayuda para que se den más o menos una idea de cómo funciona un portafolio, para qué sirve. Y si algún día ustedes ahí en casita se animan a invertir en alguna de estas acciones que escogimos, pues puedan saber más o menos cómo interpretarlo y bueno, que tomen una buena y acertada decisión al momento de invertir. Ahora, para que se den una idea de cómo se ve un portafolio de inversión, les vamos a enseñar los nuestros. A la cuenta de 3 vamos a hacer polvos financieros, Uriel. Ok, 1, 2 y 3 aparecen. Polvos financieros. Aquí para que los visualicen. Muy lindo. Bueno, ya. Se fue. Muy bien. Ahora, para este laborioso trabajo, tuvimos que sacar datos de Yahoo Finanzas y de en el caso de Investing. Exacto. Y pues sacamos los datos desde el 2019 hasta el 2024 y nos arrojó obviamente solo de los días hábiles. Y ahorita lo primero que hay que hacer es sacar los rendimientos diarios de cada acción. ¿Cómo lo hicimos, producción? Por favor, aquí la fórmula. La fórmula. Ok. Ya que usted sacó sus rendimientos diarios, vamos a sacar el rendimiento total de nuestra acción. Pero ¿cómo se hace eso, Abril? Producción. Tan fácil es solo promediar todos tus rendimientos diarios para que te dé un rendimiento en general, que ese es tu rendimiento a lo largo del periodo. En mi caso de Bimbo, tuve un rendimiento durante ese periodo del 0.072% y en el caso de FEMSA tuve el 0.033%. Vea bien. En mi caso, en Tesla tuvimos un rendimiento de 0.02 y en G México Transportes de 0.043. Es un excelente rendimiento, Abril, pero también tenemos que tomar en cuenta tu riesgo. En este caso, tu riesgo es muy alto. Es algo que, sinceramente, yo no estaría dispuesto Pero hay a que mostrarle meterme. a la gente para que entienda. Aquí están nuestros riesgos. Véanlos bien. Ok. Mi acción sí tiene mayor riesgo. Pero en general, a mayor rendimiento se tiene un mayor riesgo. Es el precio que tienes que tomar para tener un mayor rendimiento. Y sí, bueno, es verdad, no siempre te tienes que dejar llevar por el rendimiento nada más. El riesgo también importa. Pero bueno, aquí está nuestra fórmula para que saquen su riesgo. Ya. Y les tenemos un dato muy interesante. No interesante. Sí, es súper esencial. Tenemos que sacar lo que estamos haciendo, un portafolio de inversión. Para sacar nuestro portafolio de inversión tenemos que sacar lo mismo de siempre. Tenemos que sacar el rendimiento diario para cada día. Esto lo hacemos definiendo dos variables, WA y W, que cada una representa qué porcentaje de nuestro capital se va a destinar a cada acción. En la suma de las dos, obviamente, tiene que dar el 100% de nuestro capital. Para sacar el rendimiento de cada día de nuestro portafolio se necesita el multiplicar y después sumar con esta fórmula que es del rendimiento para el portafolio. Con eso igual repetimos el procedimiento. En este caso, para la primera parte del portafolio de inversiones, vamos a destinar para cada uno el 50% de nuestro capital.
Lo mismo vamos a sacar el promedio de la misma manera, vamos a promediar todos los rendimientos obtenidos en el periodo y el riesgo de la misma manera se sacará con la fórmula antes enseñada. Muy bien, ya tenemos ahora nuestro queridísimo portafolio. Ahora es importante que saquemos un dato que es la varianza. Y bueno, vamos a sacar la varianza con esta fórmula, ya que tenemos nuestra varianza, que es un dato muy importante porque nos va a servir para después sacar el siguiente, que vendría siendo nuestro coeficiente de variación. Y bueno, usted se estará preguntando ahí en casita qué es el coeficiente de variación. Se lo voy a explicar. Déjeme pongo mis lentes. No, no es cierto, no uso lentes. Bueno. Bueno, el coeficiente de variación evalúa el nivel de variación de nuestro conjunto de datos, en este caso de nuestra serie de datos, y va a evaluar también el riesgo asociado con nuestra querida inversión. Entonces, esto quiere decir que mientras nuestro coeficiente de variación se acerque a 0, significa que no están variando nuestros datos. Pero entre más alejado a 0, esto va a indicar que nuestra desviación estándar es más grande y nuestra desviación estándar pues es nuestro riesgo. Entonces, bueno, el coeficiente de variación prácticamente varía de 0 a infinito y eso nos va a indicar qué tanto riesgo o a qué tanto riesgo nos vamos a enfrentar. Continuamos con la covarianza, que nos indica una cosa, que si es positivo, si es mayor a 0, nuestras acciones se comportan en paralelo. Y si es negativa, una acción puede tender a la alza y la otra a la baja y viceversa. Si la otra baja, la otra sube. Continuando con el coeficiente de correlación, que puede tomar valores que van de -1 a 1. Cuando tiende a 1, significa que se comportan de manera más igual. Cuando se acerca a 0 o es 0, que son los casos muy raros, no se comportan de manera lineal, o sea, no hay relación entre ellos. Y si tienden a -1, se comportan de manera diferente. O sea, si uno sube, el otro baja de diferente manera, dependiendo de qué tan cerca está de -1. Y a continuación les mostraremos las tres variables que les acabamos de explicar. Muy bien, y ahora procedemos con nuestro máximo rendimiento y mínimo rendimiento. Prácticamente es una fórmula en la que maximizamos o vemos entre nuestra serie de datos cuál ha sido nuestro mayor rendimiento y cuál fue nuestro mínimo, es decir, nuestro techo y nuestro suelo en nuestras acciones. Luego vamos a proceder con sacar nuestra grandiosa frontera eficiente. Nuestra frontera eficiente prácticamente es un conjunto de carteras o probabilidades que nos va a indicar o nos va a ofrecer nuestra mayor rentabilidad posible para cada nivel de riesgo. Bueno, nuestra frontera eficiente delimita todas las posibles combinaciones que podemos jugar con los porcentajes de WA y WB que entren en esa frontera, que es una curva. Y hay un punto que es el punto óptimo, en el cual nos da nuestro máximo rendimiento posible al menor riesgo. Mientras más riesgo tengamos, también será mayor nuestra ganancia. Esto lo podemos sacar jugando con los porcentajes que tenemos. En nuestro caso hicimos una tabla de... Les vamos a poner aquí la tabla para que la vean. La tabla va jugando de 0 a 100 y cada uno vamos restando. Uno sube 10 y el otro baja 10. Y con eso creamos nuestra frontera eficiente, obteniendo en el eje X el riesgo y en el eje Y la rentabilidad. Y como les digo, el punto óptimo es el que está más pegado
con menor riesgo. Y aquí tenemos Nuestra frontera eficiente. nuestra frontera eficiente. Como, Y como podemos observar, mi punto eficiente se encuentra en invertir el 27% de todo mi capital en Bimbo y el 73% en FEMSA. Con esto obtendré un rendimiento del 0.044% y un riesgo del 1.3%. Eso es mi máximo rendimiento posible con el mínimo riesgo. En el caso de Abril sería... ok, aquí tengo mi frontera y mi punto óptimo sería justamente invirtiendo 86% en mi acción de Tesla y 14% en México Transportes. Como dijo Uri, pues obviamente buscando quien me dé el mayor rendimiento y el mínimo riesgo posible. Continuaremos con lo que es la distribución de nuestros rendimientos. Por lo regular, todas las acciones siguen un comportamiento de campana, un comportamiento normal. Para esto, ay, no, sí, a continuación les muestro aquí mi gráfica de frecuencias de Bimbo y de FEMSA Coca-Cola y también la gráfica. Como podemos ver, tiende a un comportamiento normal en donde la máxima cantidad de datos se encuentra en el caso de Bimbo, se encuentra entre el 0% y el 2%, y en el caso de FEMSA, igual se encuentra en el 0% y el 2%. En esos dos datos se acumula la mayor cantidad de datos que tiende justamente a la media. A continuación los dejo con mi compañera. Muy bien, y ahora aquí está mi tabla de frecuencias y mi gráfica de frecuencias. Y también, como se puede visualizar, mis datos se concentran entre el 2% y el 0%. Continuamos con la segunda parte de nuestro portafolio de inversiones en donde agregamos al mercado. En nuestro caso, nuestro mercado es el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Esto es importante para determinar nuestra beta y para tener en referencia cómo se comporta el mercado en comparación de nuestras acciones. Y bueno, también es importante explicarles más o menos el siguiente paso que va a ser, qué es la beta, porque va a ser nuestro siguiente paso que tendremos que conseguir, ¿ok? Entonces, prácticamente la beta es una medida sistemática de riesgo que mide la volatilidad de nuestro activo respecto a la volatilidad del mercado. Prácticamente nos va a dar una proporción de rendimiento que va a entregar un activo respecto al rendimiento del mercado en función a nuestro riesgo a invertir. Tenemos como 3 reglas, se podría decir. Sí. ¿Sí? 3 reglas de beta. Si cuando nuestra acción tiene una beta mayor que 1, significa que es más riesgosa, hay más volatilidad. Es decir, que si el mercado crece, esta acción va a crecer más que el mercado, pero a la vez, si el mercado baja, la acción baja mucho más. Y tenemos beta que es igual a 0, que significa que no existe volatilidad. Y si beta es menor que 1, significa que si el mercado crece, nuestra acción igual va a crecer, pero pues no, a lo mejor no en la misma proporción. Pero si el mercado baja, la acción también va a bajar, pero tampoco, o sea, un poquito menos que el mercado. Muchas gracias por tu explicación, Abril. Pero, ¿cómo se sacan las betas? Pues en esta ocasión les presentaré dos alternativas para sacar la beta. Una es muy sencilla, bueno, en general son muy sencillas. La primera opción es obteniendo tu varianza de tus rendimientos del IPC. Es lo mismo que lo que hicimos con nuestras acciones, pero ahora con el IPC. Y esto lo va a ser el dividendo de nuestra covarianza de nuestras acciones. Esto nos va a dar nuestra beta. Y la otra alternativa para sacar nuestra
beta es graficando. Graficamos en el eje de las X nuestro rendimiento de la acción y en el eje de la Y nuestro rendimiento diario del IPC. Esto nos va a dar una pendiente, que nuestra fórmula de pendiente, que el dato que determina la pendiente de nuestra línea de tendencia va a ser, va a coincidir con la beta que sacamos con la fórmula que les dije anteriormente. Y a continuación les mostraremos las betas que obtuvimos de nuestras acciones. Muy bien, y ahora ya acercándonos a los pasos finales de nuestro portafolio, vamos a calcular el índice KPM, que es Capital Asset Pricing Model. ¿Qué significa en español? Es nuestro modelo de valoración de activos financieros. Y para esto tenemos una formulita. Y pues Uriel va a explicar esta formulita. Bueno, para esto necesitamos una tasa de referencia. Nuestra tasa de referencia es una tasa libre de riesgo. En este caso tomamos la tasa CETES a 28 días, que es una inversión de muy bajo riesgo, casi inexistente, pero de igual manera es un riesgo muy bajo. Bueno, la fórmula nos indica que hay una parte que la beta multiplica a la diferencia que hay entre nuestra tasa del mercado, que es el rendimiento del IPC, menos nuestra tasa de referencia, que es nuestra tasa de CETES. Nuestra tasa de CETES siempre nos las dan anuales, que es del 11%. Eso procedemos a dividirlo entre 360, que son los días del año. Y esa primera parte, la diferencia entre nuestra tasa del mercado y nuestra tasa de referencia, es la prima de riesgo del mercado. Al multiplicarlo por nuestra beta, que la beta, como lo vimos antes, es la que determina la volatilidad que existe de nuestra acción al mercado. Y esto nos va a indicar qué tan alta va a salir esa nueva tasa, bueno, este nuevo indicador KPM. Y finalmente solo le sumamos nuestra tasa de referencia nuevamente para que nos dé nuestro índice. Y bueno, ¿para qué sirve calcular este índice? Pues prácticamente calculamos el rendimiento esperado de una inversión en función al riesgo sistemático o volatilidad. Prácticamente, si una empresa nos ofrece un rendimiento mucho más alto que lo que nuestro índice nos dice, que podemos obtener o llegar a obtener, pues obviamente pues nos va a convenir invertir en esa acción. Enlazado a lo anterior, procedemos a nuestro siguiente índice, que sería el de Alpha Jensen. ¿Para qué sirve? Pues prácticamente mide nuestro rendimiento de una inversión que excede lo que se esperaría, dado su nivel de riesgo. Si tenemos un Alpha Jensen positivo, significa que supera los rendimientos esperados según el KPM. Pero si tenemos un Alpha Jensen negativo, significa que nuestro rendimiento está siendo deficiente. Y bueno, prácticamente nuestro Alpha Jensen va a ser una diferencia entre nuestro rendimiento de nuestra acción y nuestro KPM. Continuamos con el índice de Sharpe, que relaciona nuestra tasa de rendimiento diario seguro, que en este caso es CETES, nuestro rendimiento de nuestra acción y el riesgo de la acción. Se ve entre la diferencia que existe entre el rendimiento de nuestra acción menos la tasa segura sobre el riesgo de la acción. Esto mide la rentabilidad que ofrece una inversión con respecto a su riesgo. Entre más elevado, mayor rentabilidad para el mismo nivel de riesgo. Y esto nos señala hasta qué punto un inversor está dispuesto a asumir el riesgo para obtener el mayor retorno de su inversión. Y para el índice de Trainer es lo mismo, solo que en vez de dividirse entre el riesgo de la acción, se divide entre la beta de la misma acción. Esto nos lanza el índice de Trainer, que entre mayor sea es la rentabilidad que te ofrece
por cada unidad de riesgo que decides asumir. Muy bien, entonces, para tomar la mejor decisión y saber en qué invertir, es importante analizar nuestro portafolio y también estudiarnos a nosotros mismos y saber qué perfil de riesgo tenemos. ¿Existe amante al riesgo, neutral al riesgo o adverso al riesgo? En este caso, como les muestro aquí, tengo mi acción Tesla, quien me ofrece un buen rendimiento, pero a la vez también me ofrece un alto riesgo, así como mayor volatilidad en el mercado. Y en el caso de sus índices, me indica, por ejemplo, en el KPM, que este es menor que el rendimiento de mi acción, por lo tanto también me indica que es buena idea invertir. Asimismo, como G México Transportes, a lo mejor no me ofrece el rendimiento más altísimo, pero pues sí me ofrece un rendimiento y si checamos ahora su riesgo, pues sí notamos que pues sí está algo alto, además de que su volatilidad pues también está más o menos asociada a su riesgo. Y bueno, nuestro índice de KPM nos indica que también es buena idea invertir, pues ya que mi acción o mi cartera me está ofreciendo mayor rendimiento de lo que me ofrece mi índice. Como lo dijo mi compañera, tenemos que evaluar cada uno el perfil que tiene. También influyen diferentes factores como el ingreso que tiene uno, la disponibilidad que tiene para invertir y toda la facilidad que ofrece una buena educación financiera. Concluyendo con mis dos acciones, tenemos que ambas acciones al menos son mayores al mercado, tienen un mejor rendimiento. Y continuamos con Bimboa, que tiene un rendimiento más alto que FEMSA, pero a mayor riesgo, a mayor rendimiento es un mayor riesgo también. Sigamos con sus betas, que tiene una beta de 0.87, lo cual nos indica que no es una volatilidad tan alta, pero es mayor a la de FEMSA, que es de 0.66. Esto nos indica que es conveniente invertir en Bimbo si eres un poco amante al riesgo. Si eres más conservador, es bueno centrarte en la acción defensa. Continuamos con el índice CAM, que ambos nos sale menor al rendimiento de la acción, lo cual nos indica que es una buena idea invertir en estos. Y por último, también superan a la tasa segura de libre de riesgo, lo cual también nos indica que es una buena acción, ya que al menos obtenemos un rendimiento mayor al seguro, al libre de riesgo. Esto depende de cada uno si quiere arriesgarse a tener un mayor rendimiento. Y eso fue todo por nuestro podcast. Distribución atípica. Donde nos comportamos fuera de lo normal. Bye.